Esas partes protectoras pueden ser eso, proactivas, que les llamaríamos las partes directivas, que hacen cosas, por ejemplo, las partes perfeccionistas, ¿no? Mis partes perfeccionistas son las partes que intentan hacer para proteger a esas partes más vulnerables que igual se han sentido expuestas con el sentimiento de no valer o de no ser suficiente o de vergüenza, ¿no? Esas son partes proactivas, perfeccionistas, que trabajan, que intentan, que racionalizan, que intentan que no conectemos con el dolor de las partes vulnerables. Y luego hay otras partes que él llama partes bomberas, que son partes más reactivas. Cuando las partes directivas, que son las que intentan hacer que no vayamos al exiliado, no consiguen, ¿no?, la función de proteger y de ir ahí, cuando el exiliado está ahí muy a flor de piel, entonces aparecen esas partes bomberas que son partes más reactivas y que son las que nos llevan de alguna forma a desconectar muy rápido del dolor, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de las personas que sufrían bulimia, pues sería la parte que me lleva a consumir, a comer, o las partes más adictivas, o las partes que me disocian, que me desconectan. Estas serían las partes bomberas. Y son partes que aparecen cuando vamos a estar cerca del dolor que cargan las partes exiliadas. Y entonces en este trabajo lo que hacemos es validar a estas partes protectoras y acercarnos a ellas desde la curiosidad y desde el querer conocer por qué están ahí, cuál es su función y qué es lo que temen que podría suceder. Esta es una pregunta clave que hacemos. ¿Qué es lo que temen que podría suceder si ellas no estuvieran ahí? Decía uno de los principios del Internal Family Systems, el modelo es todas las partes son bienvenidas. Cuéntanos un poco más acerca de esta bienvenida. Sí, es esta idea, de que esta idea que es un poco contraintuitiva, ¿no? De que incluso mis partes que son más difíciles, que me llevan a comer cosas que pueden ser dañinas para mi cuerpo o tomar sustancias que pueden dañar mi salud, incluso todas las partes son bienvenidas porque vamos a mirarlas desde una mirada de curiosidad, de apertura, de conexión, de compasión, que son las cualidades del self. Y en este modelo realmente el concepto de self es muy importante, ¿no? Es esa capacidad innata, natural que todos tenemos de mirar nuestras partes, todo lo que somos, desde esta mirada de compasión, de curiosidad, de conexión, de calma. Le llama las 8 Cs, son todas palabras que empiezan por C, y esta mirada de apertura también, y de estar abierta a ver por qué esa parte está en mi vida y qué función tiene y qué intención positiva tiene. Porque esta es la premisa básica, Todas las partes tienen una intención positiva. Todas las partes, incluso aquellas que otras partes de mí detestan, otras partes de mí querrían que se fueran, incluso otras partes de otras personas de mi vida querrían que se fueran, todas esas partes tienen una intención positiva en mi vida y están ahí por algo. Lo que ocurre es que son partes que viven en el pasado y, como sabemos, el trauma tiene que ver con una experiencia que ha sido abrumadora y que no hemos podido digerir y que nuestras partes se han quedado estancadas y paradas en ese momento del pasado y viven el presente como si todavía fuera peligroso, fuera amenazante. Entonces estas partes todavía actúan en nuestra vida como si el peligro estuviera ocurriendo todavía. Y a partir de poderles dar la bienvenida, mirarlas y entender por qué están aquí, desde cuándo están en mi vida, qué pasaba en mi vida cuando aparecieron por primera vez, en qué momentos de mi vida aparecen, en qué situaciones se activan esas partes, ¿no? Se activan en situaciones que recuerdan la experiencia dolorosa que ha sido demasiado para mí, que ha sido abrumadora, y esas partes están ahí para que yo no vuelva a sentir eso. Por eso decimos que estas partes reactivas que
seguramente son detestables por otras partes de nosotros, son partes heroicas, porque están ahí para hacer aquello que haga que no suframos de nuevo la misma experiencia, ¿no? Porque el trauma, como sabemos, es una memoria que se repite una y otra vez en nuestra vida porque no la hemos podido digerir, no la hemos podido sanar. Entonces, esas partes van a ser la vía de entrada para poderlas mirar, para poderlas reconocer y poder entender que están ahí por algo. Y vamos a pedirles permiso para que nos dejen ir a esas partes exiliadas, a las partes vulnerables a las que protegen, y que podemos hacerlo desde un lugar de nosotros mismos que es de apertura y de compasión, ¿no? Y eso es lo que Richard Schwartz le llama el self, ¿no? Esta idea que por mucho trauma que hayamos vivido, todas las personas tenemos esa capacidad innata, imperturbable de poder estar ahí desde esa acogida, compasión y sanación de todo ese dolor.